Bueno, buenas a todos. Mi nombre es Íñigo Artundo, vengo de la empresa UNED Photonics, es una empresa de Valencia, ahora os comentaré un poquito sobre ella. Y voy a intentar ser lo más breve posible y vamos a hablar un poco de lo que es la fotónica, y en concreto la fotónica integrada, los circuitos integrados fotónicos para aplicaciones de cuántica. Es una charla bastante generalista, ya que muchos de vosotros probablemente no estéis familiarizados ni con la fotónica en primera instancia ni con la fotónica integrada. Entonces, pues bueno, he intentado hacer un poquito general, ¿vale? La charla básicamente es una introducción a la óptica integrada, cómo los circuitos ópticos integrados se están aplicando a día de hoy para las tecnologías cuánticas y luego pues un poco un resumen. Vale, ¿quiénes somos nosotros? Bueno, nosotros somos una empresa que salió de la Universidad Politécnica de Valencia hace ya 11 años. Tenemos ya, bueno, perdón, en 2011, o sea, hace 10 años. Principalmente estamos en España, aunque tenemos agentes también trabajando en Estados Unidos, en China y en los Países Bajos. A día de hoy somos 14, somos un equipo pequeño, pero casi todos ingenieros, muchos con doctorado. Es un equipo muy técnico, es una empresa de ingeniería básicamente, fotónica, y trabajamos en concreto con la tecnología de la óptica o la fotónica integrada. Entonces, bueno, para aquellos que vosotros no sepáis de qué se trata esta tecnología, es básicamente el equivalente a los circuitos integrados electrónicos, ¿de acuerdo? Hace unas décadas hubo una revolución en la electrónica y se pasó de tener componentes discretos, pues como transistores, condensadores, resistencias, a tener circuitos monolíticamente integrados, principalmente en silicio, ¿vale? Eso lo llamamos los circuitos integrados electrónicos en este caso. Y lo que hacían era integrar diferentes funcionalidades o diferentes componentes en un único circuito. Ahora está surgiendo una nueva tecnología, y cuando digo ahora me refiero a las últimas 2 décadas, que es la fotónica integrada, que es el equivalente a la electrónica integrada, donde las funciones, en este caso, son fotónicas. Estamos hablando de, por ejemplo, láseres, fotodetectores, moduladores, filtros, etc. ¿Vale? No confundir con la microelectrónica o microfotónica, donde tienes componentes miniaturizados pero ensamblados de una forma conjunta. Aquí estamos hablando de un único chip monolítico, ¿de acuerdo? Y bueno, básicamente eso es lo que hacemos en WLC Photonics. Lo que hacemos es dar servicios de ingeniería para desarrollar circuitos integrados fotónicos para diferentes aplicaciones en diferentes mercados. No tenemos ningún producto propio, simplemente damos servicios, ¿vale? Bueno, pues entonces dejadme que os presente un poquito cómo se utiliza esta tecnología en concreto para óptica o cómo muchos de nuestros clientes la utilizan. Bueno, los sistemas ópticos, los sistemas cuánticos, estamos hablando siempre de la fotónica cuántica o de la óptica cuántica, pero no es la única. O sea, hay sistemas cuánticos implementados en electrónica o en otras tecnologías, ¿de acuerdo? En este caso nos vamos a centrar en la óptica. Tienden a ser bastante voluminosos, bastante complejos, como veis. Ahí he puesto un par de ejemplos quizás un poco extremos, ¿no? Pero se basan generalmente en ensamblado de componentes discretos, ¿de acuerdo? Un láser, una fuente de detectores, un fotodetector. Y bueno, pues eso tiene su problemática, sobre todo a la hora de industrializarlo o comercializarlo. Las ventajas que tiene integrar dichos sistemas en un circuito monolítico, en un circuito fotónico, pues principalmente es que lo haces compacto. Para muchas de las aplicaciones tener un sistema compacto que puedas tener en un equipo de telecomunicaciones o en un dispositivo, por ejemplo, un móvil, pues es una ventaja, ¿no? Y sobre todo escalable, es decir, son sistemas ópticos muy complejos. Entonces, si tienes que ensamblar cientos o miles de componentes en un rack o en un equipo, es muy complejo. Mientras que en la fotónica integrada, al igual que la electrónica integrada, pues puedes tener cientos o miles de componentes en un único chip. Y eso es relativamente sencillo de fabricar. Sobre todo es muy robusto, es decir, tú tienes un chip y lo único que tienes que hacer es estabilizar ese chip en temperatura o contra la radiación o en cuanto, por ejemplo, a ambientes extremadamente limpios. Y eso en sistemas de ensamblado de componentes discretos es mucho más complejo, ¿vale? Y esto, sobre todo, de nuevo, de cara a la industrialización, los hace pues, una ventaja muy importante. Y sobre todo, que podemos utilizar una tecnología, los circuitos integrados fotónicos, que ya se viene utilizando en los últimos 20 años en aplicaciones de telecomunicaciones por fibra óptica, donde es muy común tener láseres integrados con divisores de potencia, amplificadores, atenuadores variables, moduladores, en un único chip. Y es una tecnología que ya a día de hoy está madura, hay compañías con equipos y componentes en el mercado desde hace años y a bajo coste y, bueno, robusto, ¿no? De todas formas, tenemos la tecnología a día de hoy tiene ciertas desventajas para aplicaciones cuánticas. Principalmente, bueno, hay una serie de rendimientos, de limitaciones de rendimiento que a día de hoy no se pueden alcanzar. Por ejemplo, si tú buscas mejor, no sé, divisor de potencia óptico, pues probablemente sea un componente discreto basado en fibra que tiene muchísimas bajas pérdidas.
Ya en óptica integrada, para algunas aplicaciones de cuántica no estamos ahí, porque pensad que esto es como la electrónica integrada, y si tú quieres el mejor condensador, pues tendrás un sustrato material que lo hará el mejor, o el mejor resistor o el mejor transistor. Pero cuando quieres integrar todos esos componentes en un único substrato, hay ciertas limitaciones que tienes que asumir. Y luego hay dos grandes limitaciones a día de hoy, y es que tanto las fuentes de fotones únicos como fotones entrelazados, como los detectores de fotones únicos, a día de hoy es muy difícil integrarlos en circuitos integrados. Generalmente se utilizan externos. Entonces, ¿qué se integra en un circuito fotónico integrado? Pues bueno, con funcionalidades pasivas, funcionalidades en las que puedes, por ejemplo, guiar la luz, en concreto fotones, a través de guías ondas con muy bajas pérdidas, y implementar funcionalidades pasivas. Estamos hablando, por ejemplo, de divisores de potencia, divisores 50-50, implementados generalmente con interferómetros multimodo o acopladores direccionales, espejos donde poder reflejar la luz y phase shifters, la traducción en castellano, desplazadores de fase, generalmente implementados a través de pequeños microcalentadores metálicos que se ponen encima de las guías de onda ópticas, ¿vale? Para variar la fase de la luz. Obviamente, todos estos componentes y guías ondas tienen que ser transparentes a ciertas longitudes de onda. Las longitudes de onda más habituales en el mundo de las telecomunicaciones por fibra óptica suelen ser las de 1550 nanómetros o 1310 nanómetros, y casi todos los componentes o plataformas materiales a día de hoy trabajan esas longitudes de onda. En fotónica integrada, para cuántica, generalmente se suelen utilizar longitudes de onda más bajas. Estamos hablando de 800 nanómetros, 910 nanómetros, etc. Entonces, no todas las plataformas materiales o los sustratos que se utilizan en telecomunicaciones son adecuados. Por ejemplo, el silicio, que es el típico, o el fósforo de indio, no es adecuado para aplicaciones pasivas. De hecho, una de las plataformas materiales más adecuadas es el nitruro de silicio, y tendremos una charla luego de Carlos Domínguez en el CNM, donde tenemos una plataforma desarrollada de nitruro de silicio que se puede utilizar para aplicaciones cuánticas. Y luego, por supuesto, tiene que ser un proceso pues muy preciso para evitar desviaciones en las tolerancias de fabricación y repetible, ya que principalmente, esto si se piensa para aplicaciones industriales, tiene que ser algo que se pueda fabricar en masa. Algunos ejemplos de aplicaciones cuánticas, pues como habíamos visto en la charla de Valerio, aplicaciones de seguridad, distribución de llave cuántica, generación de números aleatorios cuánticos. En trazado de señal acabamos de ver todo el paradigma de computación cuántica, que es básicamente a nivel fotónico aplicaciones de computación cuántica lineal y Boston sampling, y luego pues evidentemente generación de fuentes cuánticas para muchas aplicaciones, incluido el sensado, ¿no? Tanto fuentes únicas o fuentes de pares entrelazados. He puesto unas cuantas referencias y algunos cuantos ejemplos de chips que a día de hoy están desarrollados. Cosas que hemos hecho en VLC Photonics. Pues bueno, hemos colaborado con una empresa de Barcelona, CUSE, que Carlos presentará luego lo que han hecho, y desarrollando pues básicamente es una fuente de entropía cuántica, una fuente que es capaz de generar números aleatorios de forma cuántica en un chip de fósforo de indio. Tenemos varios proyectos también de cosas relacionadas al respecto, sobre todo en Quantum Key Distribution, distribución de llave cuántica, proyectos europeos con grandes empresas como por ejemplo Telefónica, también gente de la UPM nos presentará un poco las actividades de CIVIC, como ha dicho Valerio, y la gente de la Universidad de Valencia y también Pablo de CNM nos presentará también cositas del proyecto de S2KIP europeo dentro del Quantum Classic. A día de hoy, nosotros somos una empresa, no somos investigadores, entonces tiene que haber un mercado detrás, ¿de acuerdo? Y a día de hoy existe, es un mercado emergente, vemos que hay varias compañías ya en todos los sectores que estamos mencionando. Si queréis más información sobre esto, hace poquito se ha lanzado, de hecho gratuitamente, un análisis del mercado de cuántica, que lo podéis descargar en esa web, y vemos que hay muchísimas empresas bueno, ya comercializando y desarrollando productos al respecto, ¿de acuerdo? Pues bueno, básicamente por terminar, simplemente 4 ideas clave que creo que son importantes remarcar, ¿no? A día de hoy, muchos sistemas cuánticos utilizan la óptica y se pueden integrar en los circuitos fotónicos, ¿de acuerdo? No todos, pero muchos de ellos sí. Esta integración fotónica lo que permite es llevar todos esos sistemas cuánticos ópticos al mercado de forma industrializada.
La tecnología está cambiando de forma muy rápida, tanto la óptica integrada en general como la cuántica a día de hoy. Entonces es un mercado que está evolucionando y una tecnología que está evolucionando rapidísimo y hay que estar muy al día. Y luego, pues, la realidad es que el mercado está despegando. En los últimos 2 años hemos visto muchísima inversión de grandes empresas, muchísimas spin-offs y startups siendo creadas, con muchísimos inversores metiendo dinero en el respecto, muchísimo desarrollo de tecnología y es clave estar posicionado, como parece ser que estamos intentando en España a través de muchas iniciativas con SECO, con el Ministerio, con CEDETI y con todas las empresas y centros de investigación que estamos intentando colaborar. Así que, pues, a ver si sale algo de todo esto. Muchas gracias.